Buenas tardes, jóvenes. Vayan por favor prendiendo sus cámaras. El día de hoy lo que vamos a ver va a ser linfomas. Haremos una pequeña referencia al tema como modo de introducción. La sangre está constituida por un líquido denominado plasma y tres clases de células: los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Los glóbulos blancos, las defensas de nuestro organismo, se dividen en distintos grupos muy especializados, entre ellos los linfocitos T y B. Todas estas células se producen en la médula ósea, que se encuentra en el interior de los huesos. El linfoma aparece cuando los linfocitos T o B, en diversos estados de maduración y fuera de la médula ósea, normalmente en los ganglios linfáticos o en un órgano, manifiestan algún tipo de defecto que o bien prolonga su vida de manera normal o bien hace que se reproduzca de forma descontrolada. Existe una amplia variedad de tipos de linfomas, cada una de ellas con sus propias características, aunque se pueden dividir en dos grandes grupos en función de su velocidad de crecimiento: linfomas indolentes y linfomas agresivos. Los linfomas se van a dividir en un grupo más, que son los linfomas de Hodgkin y no Hodgkin. Los linfomas son son tumores o malformaciones que aparecen en el sistema inmunitario. Los linfomas de Hodgkin se caracterizan por tener unas células que se denominan de red Stember. Los linfomas de Hodgkin han sido descubiertas por Thomas Hodgkin en 1832. Y lo clasificamos como una entidad neoplásica del tejido linfoide que afecta a los órganos del sistema inmunológico. Estos linfomas de Hodgkin se manifiestan por el aumento del tamaño de un ganglio linfático o un grupo de ellos. La historia natural de la enfermedad lleva a la diseminación a grupos ganglionares vecinos con afectación del hígado, vaso y la médula ósea. Las células de red Stember son características de lo que es el linfoma de Hodgkin. Tienen una característica de doble núcleo. Estas células binucleadas, ojos de búho, fueron descubiertas por Carl Stenberg y Dorothy Red. Por eso son células de red Stenberg. Los linfomas Hodgkin es el cáncer de tejido linfático que se encuentra localizado en los ganglios linfáticos, el vaso, el hígado y la médula ósea. Proviene de células germinales B con pocas células neoplásicas llamadas red Stember.
Puede haber algunos de predominio linfocitario, esclerosis nodular, celularidad mixta, depresión linfocitaria, rico en linfocitos y células de red Stenberg. Epidemiológicamente, se desconoce la causa del linfoma de Hodgkin. Es más común en personas de 15 a 35 y de 50 a 70 años de edad. Se piensa que el origen de la patología puede ser secundario a la presencia del virus de Epstein-Barr o virus del herpes humano tipo 4. Debemos saber que el sistema linfático tiene tres funciones. Recolecta y devuelve el líquido intersticial a la sangre. Defiende el cuerpo contra los organismos patógenos. Absorbe los nutrientes del aparato digestivo y los vuelca en las venas subclavias. Los órganos linfoides o linfáticos primarios son la médula ósea y el timo. Los órganos linfoides secundarios son los ganglios linfáticos, el vaso, los tejidos linfáticos tales como las amígdalas faringeas o incluso las placas de Peyer. El origen ambiental del linfoma de Hodgkin se ha manejado. Segundo, inmunosupresión y algunos desórdenes autoinmunes. De acuerdo a la histopatología, se divide el linfoma de Hodgkin en predominio linfocitario, de celularidad mixta, esclerosis nodular, depresión linfocítica, esclerosis nodular, celularidad mixta, depresión linfocitaria y predominio linfocítico nodular. Es lo que se ve en las placas de biopsia. Hay que hacer una diferencia entre la patología de Hodgkin y la no de Hodgkin. La patología de Hodgkin afecta una sola cadena ganglionar. La no Hodgkin compromete múltiples ganglios y nódulos periféricos. Hodgkin hay una diseminación ordenada, localizada y contigua, mientras el no Hodgkin es una diseminación no contigua. Linfoma de Hodgkin, raro en el anillo de Waldeyer y en los mesentéricos. En el no Hodgkin, compromiso frecuente del anillo de Waldeyer y mesentéricos. Linfoma de Hodgkin, raro compromiso extranodal. Linfoma no Hodgkin, compromiso extranodal común. Linfoma de Hodgkin, hombres jóvenes. Linfoma no Hodgkin, mayores de 65 años. De los linfomas, el más benigno es el linfoma de Hodgkin. No hay una causa. Se ha visto que es una enfermedad neoplásica que proviene de las células B en el 90% de los casos y de las células T en el 10% de los casos. Es una infección también secundaria al virus del Epstein-Barr, linfopenia y reducción de la inmunidad celular. La clasificación según la OMS divide en 5. Esclerosis nodular, celularidad mixta, rico en linfocitos, con depresión de linfocitos. Ese es el tipo clásico. De predominio linfocítico es más raro. Los subtipos, predominio linfocítico, que es el más raro, y las más comunes, que es la enfermedad de Hodgkin típica, la esclerosis nodular, 60-80% de los casos. Celularidad mixta, 15 a 30% de los casos. Predominio linfocitario, 5%. Depresión linfocitaria, 1%. Vamos a ver algunos de los subtipos, por qué se caracterizan de la enfermedad de Hodgkin.
El linfoma de Hodgkin, predominio linfocitario, aparece en 5% de los casos. Se caracteriza por un infiltrado difuso o a veces vagamente nodular de los linfocitos maduros e histocitos benignos. Es más difícil encontrar las células de Redi-Steinberg, más frecuentes las células de Polk. Frecuente en hombres de 35 años. Mejor pronóstico. Muy rara vez este linfoma afecta el mediastino. Estadio bajo de Ann Arbor. Vamos a ver más adelante los estadios de Ann Arbor. Tradicionalmente se considera dos patrones histológicos, el nodular y el difuso. El segundo, linfoma de Hodgkin de celularidad mixta. Constituye la segunda variedad en frecuencia, 15 a 30% de los casos, asociados con estadios 3 y 4 de Ann Arbor. Hay mayor afectación de estructuras linfoides intraabdominales, gran cantidad de células típicas y afectación de ganglios difusos. Frecuente en hombres. Hay un infiltrado de células heterogéneas, eosinófilos y células plasmáticas e histocitos benignos. 3. Esclerosis nodular. Variante histológica más frecuente, 80% de los casos, caracterizado por dos peculiaridades. Es una variante particular de las células Redi-Steinberg llamadas células lacunares. Existe fibrosis reactiva que parte de la cápsula en forma de bandas del tejido colágeno que divide al tejido linfoide en nódulos. Es más común en mujeres jóvenes y en adolescentes. Predilección por los ganglios cervicales bajos, supraclaviculares y mediastinales. El linfoma de Hodgkin, rico en linfocitos, corresponde al 5% de los casos. Es un cuadro intermedio entre celularidad mixta y predominio linfocítico. Existen células de Hodgkin y de Redi-Steinberg. Hay infiltrados de células heterogéneas, eosinófilos, células plasmáticas e histocitos benignos. Linfoma de Hodgkin con depresión linfocítica. 1% de los casos es la variante, esta variante es la menos frecuente. Es mayor en hombres de edad. Forma agresiva en la enfermedad de mal pronóstico. Los pacientes de edad avanzada son más afectados con estadios de Ann Arbor 3 y 4 desde etapas tempranas. Afecta frecuentemente la médula ósea y otros sitios extraganglionares. Existen dos tipos, como fibrosis difusa, cuando hay ganglio hipocelular es reemplazado por un material fibrilar proteináceo, o segunda variante reticular sarcoma. Es más celular, hay células anaplásicas grandes, pleomórficas, similares a las células de Redi-Steinberg. Estos son los 5 tipos más comunes del linfoma de Hodgkin. La clasificación de Ann Arbor nos habla de que en el estadio 1 hay una afectación de una sola cadena ganglionar o un órgano. En el estadio 2 hay alteración de 2 regiones ganglionares o más, pero del mismo lado del diafragma, es decir, por encima o por debajo del diafragma. O una afectación limitada contigua a un órgano de tejido extralinfático. El estadio 3 de Ann Arbor afecta varias regiones ganglionares a ambos lados del diafragma. Y el estadio Ann Arbor 4, hay focos múltiples diseminados en ambos lados con uno o más afectación de órganos.
Para pasar del estadio de Ann Arbor 1 al estadio de Ann Arbor 4, pueden pasar meses o años. Es una evolución lenta. ¿Qué manifestaciones clínicas tienen estos pacientes? Va a haber una fiebre recurrente, persistente sin motivo aparente. Va a haber escozor por todo el cuerpo. Va a haber aumentos de ganglios a nivel del cuello, la axila, la ingle. Estos ganglios no duelen. Puede haber sudores nocturnos. Puede haber cansancio, malestar. Una pérdida de peso significativa con falta de apetito. Esta manifestación clínica de ganglio es una tumefacción indolora. En los estadios 3 y 4 presentan síntomas sistémicos como fiebre, la fiebre de Pelb-Epstein. Esta fiebre de Pelb-Epstein, por si acaso. Pérdida de peso, sudoración nocturna, prurito, anemia. Signo de Hoster es el dolor adánico postconsumo de bebidas alcohólicas. Pero no se preocupen, no, un ganglio me ha salido, ya tengo linfoma, no. Son linfomas grandes, bastante grandes, que se pueden ver. No es algo pequeño que cuando te salen una inflamación. Además, por el crecimiento tan rápido, hasta pueden necrosarse la piel. El diagnóstico primero es clínico. Hacemos pruebas de laboratorio, radiografía de tórax, donde se va a ver ensanchamiento de lo que es el mediastino por la enfermedad de Hodgkin. Podemos hacer biopsia ganglionar o biopsia de la médula ósea. Para estadificación, podemos pedir gammagrafía y tomografía. Al final, podemos hacer una biopsia del ganglio afectado y mandamos histopatología, lo cual tenemos el diagnóstico definitivo. El tratamiento depende del tipo de linfoma, del estadio, del tamaño, de la edad. El estadio 1 y 2, 4 ciclos de quimioterapia, adramicina, bleomicina, vinblastina, dacarbazina más radio, responde bien. Estadio 3 y 4, 6 a 8 ciclos de adrenicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina. Y radioterapia sobre la masa. Obviamente, primero que estos medicamentos son muy caros. Segundo, tienen muchas complicaciones. Primero, en la quimioterapia da esterilidad, fibrosis pulmonar, lesión cardíaca. En la radioterapia puede producir hipotiroidismo, lesión pulmonar u otras neoplasias. En el 1% de los pacientes, por el tratamiento desarrollan leucemia. Linfoma de Hodgkin. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Muy bien. El linfoma de Hodgkin, perdón, el linfoma de no Hodgkin tiene una clasificación en el 1982. Bajo grado de malignidad, grado intermedio y de alto grado.
El bajo grado de malignidad, linfocitos pequeños. Folicular, de células pequeñas hendidas. Folicular mixta, células hendidas más células grandes. Grado intermedio, folicular, células grandes. Difuso, células pequeñas hendidas. Difuso mixto, células pequeñas y grandes. Difuso con células grandes. Y de alto grado de malignidad, células grandes inmunoblástico, linfoblástico y células pequeñas no hendidas. El linfoma de No-Hodgkin es una neoplasia del sistema linfático que afecta a los linfocitos, los cuales da lugar a un crecimiento incontrolado de los linfocitos, y esto se manifiesta por tumores o bultos a nivel de los ganglios. Habitualmente este se genera a nivel del timo. Es una evolución agresiva con diseminación rápida. Su etiología es desconocida. Se ha relacionado con agentes infecciosos como el virus de Epstein-Barr. Combinación de agentes genéticos ambientales explica la etiología. Epidemiológicamente afecta predominantemente a adolescentes y adultos jóvenes, entre los 15 y 25 años. Se puede observar a cualquier edad y pueden aumentar la frecuencia después de los 50 años. Clínica. De comienzo brusco, en días a semanas. Síntomas se relacionan con depresión de la función medular, como cansancio por la anemia, infecciones por la fiebre, hemorragias por la trombocitopenia, dolor e hipersensibilidad de los huesos, linfoadenopatía generalizada, esplenomegalia, hepatomegalia, manifestaciones a nivel del sistema nervioso central. Fisiopatología. Linfoma de No-Hodgkin representa una expansión anormal de las células clonales B o T, nacientes del acúmulo de lesiones, afectando los pro-oncogenes o genes supresores del tumor. Pueden ser activados por la translocación cromosomal. Los tumores se caracterizan por su diferenciación, tamaño y proliferación de las células. Los tumores crecen de manera nodular, que tienden a ser benignos. Los tumores que crecen de manera difusa son malignos. Como factores predisponentes tenemos el Epstein-Barr, hepatitis C, sarcoma de Kaposi, Helicobacter pylori, factores ambientales como radiación, quimioterapia y químicos, estados de inmunodeficiencia. Factores de riesgo, edad de 60 a 90 años, de 60 a 69 años. Incidencias según el sexo, hay mayor afectación en hombres. No hay una raza, un grupo étnico definido. Hay asociación con enfermedades autoinmunes como artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, sprue celíaco. Al examen físico, el linfoma de bajo grado de malignidad puede producir adenopatías periféricas, esplenomegalia en el 40% de los pacientes con hepatomegalia. Si ustedes ven los nódulos de un linfoma no-Hodgkin, es mucho más agresivo, de crecimiento más rápido y necrosis en su superficie. En los linfomas de mediano y alto grado hay esplenomegalia, linfoadenopatía, hepatomegalia, masa testicular, grandes masas abdominales y lesión de piel. Los linfomas de No-Hodgkin deben su tipo al tipo B o al tipo T. Los linfomas de células B representan el 85%. Afectan a cualquier tipo de edad, predominantemente 65 años. Comienza con una masa que crece rápidamente en un ganglio linfático y se puede palpar en abdomen o cuello o axila o pecho. Las células tumorales suelen infiltrar pulpa roja y blanca del vaso. El linfoma folicular es la forma
más común del linfoma no Hodgkin. Representa al 45% de los linfomas en adultos. Se observa dos tipos celulares. Células pequeñas con contornos irregulares y citoplasma escaso. Células mayores con cromatina nuclear abierta. Clínicamente tienden a presentar linfadenopatía generalizada indolora. Linfoma folicular incurable suele seguir un curso indolente. La supervivencia con el linfoma no Hodgkin folicular es de 7 a 9 años. Los linfomas difusos de células grandes abarca un grupo heterogéneo de tumores que constituyen el 20% de todos los linfomas no Hodgkin y el 60% de los linfomas agresivos. Hay un ligero predominio masculino, edad de 60 años. Además, constituye el 5% de todos los tumores de la infancia. Linfoma de Burkitt. Alrededor del 1 a 2% de todos los linfomas son de este tipo. Se describe inicialmente en niños y jóvenes en África. Cerca del 90% de los pacientes son hombres de 30 años. Las células son de tamaño mediano. Este linfoma es de muy rápido crecimiento. Comienza como tumores de la mandíbula o de otros huesos faciales. Comienza generalmente en el abdomen, donde forma una masa tumoral grande. También puede originarse en los ovarios, los testículos y otros órganos, y se puede propagar al cerebro y al líquido cefalorraquídeo. Linfoma linfoplasmacítico es un linfoma poco común. Presenta solo en 1 a 2% de todos los linfomas. Células de linfoma son pequeñas y generalmente se detectan en la médula ósea, ganglios linfáticos y el vaso. Los linfomas de células del manto. Aproximadamente el 5% de los linfomas son de este tipo. Células son de tamaño pequeño o mediano. Afecta más al hombre, promedio entre 60 y 64 años de edad. Cuando este linfoma se diagnostica, generalmente se ha propagado ampliamente a los ganglios linfáticos, la médula ósea y a menudo el vaso. Es un linfoma de crecimiento muy rápido. Los linfomas de células marginales representan aproximadamente el 5 a 10% de los linfomas. Se originan dentro de los tejidos afectados por trastornos inflamatorios crónicos. Permanecen localizados por periodos largos. Existen tres tipos principales de linfomas de zona marginal. Linfomas extraganglionares de zona marginal de células B. La mayoría se origina en estómago y están vinculados con infecciones con la bacteria Helicobacter pylori. Edad promedio de los pacientes con este linfoma es alrededor de los 60 años. Los linfomas nodal de zona marginal de células B es una enfermedad poco común, principalmente en mujeres de mayor edad. Permanece en los ganglios linfáticos, aunque a veces también se detecta en células del linfoma de médula ósea. Tiende a ser un linfoma de crecimiento lento. El linfoma esplénico de zona marginal de células B comúnmente ocurre solo en el vaso y la médula ósea. En hombres de edad avanzada y padecen de cansancio y molestias causadas por el agrandamiento del vaso. Ha sido vinculada a infecciones por el virus de la hepatitis C. Leucemia de células peludas. Células son linfocitos de células B, pequeñas con proyecciones que sobresalen y le dan una apariencia peluda. Se detecta en la médula ósea y el vaso, así como en la sangre. Es de crecimiento lento y algunos pacientes nunca necesitarán tratamiento. Razones para iniciar un tratamiento es el agrandamiento del vaso o bajo recuento de células sanguíneas. Los linfomas de células T representan un grupo menor, 15%. Los linfomas periféricos de células T se originan de las formas más maduras de las células T. Linfomas cutáneas de células T, estos linfomas comienzan en la piel
en la piel y representan 5%. Los linfomas angioinmunoblástico de células T. Este linfoma tiende a ocurrir en los ganglios linfáticos y puede afectar el vaso o el hígado. Representa el 3%. Linfoma anaplásico de células grandes. Es más común en presencia de jóvenes, aunque ocurre también en personas de edad mayor de 50 a 69 años, representando el 2%. ¿Qué exámenes de gabinete laboratorio les hacemos? Inmunohistoquímico. Esta biopsia se trata con anticuerpos especiales. Muestras de líquido pleural o peritoneal. La propagación del linfoma a tórax o al abdomen puede causar acúmulo de líquido. El líquido pleural o estar dentro del tórax. Punción lumbar. Esta prueba se usa para detectar células de linfoma en líquido cefalorraquídeo. Aspiración y biopsia de médula ósea. Este procedimiento a menudo se realiza después de haber diagnosticado un linfoma para ayudar a determinar si ha alcanzado la médula ósea. Existen diferentes etapas. Etapa 1 de los linfomas no Hodgkin involucra un solo nódulo linfático o está localizado en una sola región extralinfática. Etapa 2 involucra 2 o más regiones de nódulos linfáticos del mismo lado del diafragma o está localizada en un solo órgano extralinfoideo. Etapa 3 involucra nódulos linfáticos en ambos lados del diafragma que puede ser acompañado por involucramiento de un órgano extralinfático o vaso, o ambos. Etapa 4. Compromiso de un órgano extralinfático aislado con ausencia de compromiso de un ganglio linfático regional adyacente, pero junto a la enfermedad en sitios distantes. Los linfomas de no Hodgkin en adultos de crecimiento lento en estadio 1 y 2, contiguo, pueden responder a la radioterapia, rituximab, con quimioterapia o sin esta. Conducta puede ser expectante. El tratamiento de linfoma no Hodgkin en adultos de crecimiento lento no contiguo en estadios 2, 3 y 4 puede ser expectante en pacientes asintomáticos. Puede darse análogos a nucleósidos de la purina, alquilantes, quimioterapia combinada, dioxitano, itrio 90, yodo 131, mantenimiento, rituximab. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctor. Otros tratamientos. Existen 4 tratamientos principales para el linfoma no Hodgkin. Quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia como anticuerpos monoclonales, inhibidores de control inmunológica y células T. Terapia dirigida con medicamentos más nuevos que bloquean determinadas funciones de la célula del linfoma. Además, las opciones y recomendaciones de tratamiento dependen de varios factores entre ellos. El tipo y el estadio de los linfomas de no Hodgkin, posibles efectos secundarios del medicamento, la preferencia del paciente y el estado de salud general. ¿Qué complicaciones puede haber? Puede haber citopenias secundarias al infiltrado de la médula. Además, se puede observar anemia, sangrados secundarios a trombocitopenias, infecciones secundarias a neutropenia, compresiones de la médula por metástasis vertebrales, dolor y leucocitosis. Yo sé que los linfomas no son tan quirúrgicos porque si ustedes observan,
No existe un tipo de tratamiento quirúrgico. Más que todo somos apoyo para el diagnóstico. Tomamos y sacamos una biopsia para más o menos encontrar el diagnóstico preciso. Como han visto, el linfoma se puede sospechar por fiebre, dolores, alteraciones hematológicas graves y sobre todo la presencia de adenopatías. Una vez que vos tienes la sospecha, lo que tienes que hacer es una biopsia. Esta biopsia se realiza sea en la médula ósea o en el propio ganglio. Un segundo. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? ¿Por qué no tenían examen ustedes y los otros sí? Yo ya he hecho imágenes, doctor. De todas maneras, no les puedo poner presencia, y les voy a poner falta justificada. Un rato atiéndanme a la lista, chicos. Dayane, Sandra, Andresa, Ana Clara, Pamela, Wagner, Priscila, Amanda, Wanderson, José Guadalupe, Víctor Hugo, Ronald, Eric, Alessandra, Cintia, Igor, Jennifer, Alana, Jolimar. ¿Y no van a contestar la lista? Creo que está llamando de otro grupo, doctor. ¿Seguro? Sí. Mm, Solo tienen 4 personas, doctor. ¿Sí? perdón. Creo que sí estaba en otro grupo. Y eso que ni se llama T1. Sí, T1. Ya está. Ahora sí. Lucas, Presente. Abner, Presente. Raiza, Danilo, Dávila, Rafael, Edlem, Sara, Lisette, Andrés, Presente, Presente, doctor. doctor. Andrés, Presente, doctor. Lisette, Presente, doctor. hola.
Andrés, Presente, doctor. Guillerme. Guillerme está, no, no ve. 2, 2, 4. Raiza. ¿No está? Raiza. Danilo. Danilo. Dávila. Rafael. Edlem. Presente, doutor. Sara. Presente, doctor. Guillerme. Bueno, chicos, les he puesto retraso a los que han llegado tan tarde. Ya hemos terminado la clase. Solo han llegado Gracias, 50 doctor. minutos tarde. Perdón, es que estaba en examen. No se preocupen, que les vaya bien. Nos vemos la próxima clase. Chao, chicos. Chao, chao.